adaptar. Es decir, el objetivo es de que se conozca las normas que deben de existir en un centro de trabajo, empresa o sea con el Estado, y donde el patrono pues tiene la obligación de adaptar en el lugar donde esté la empresa o el Estado, en el lugar donde se trabaje, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de hoy, pues conocer las normas de higiene y seguridad que deben imperar en un centro de trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo es el conjunto de conocimientos que buscan garantizar el bienestar físico, mental y social del trabajador y con ello su eficiencia en trabajos, controlando aquellos riesgos que puedan producirse eh, en accidentes o enfermedades laborales. Es decir, que en el ambiente de donde se desempeña el trabajo del trabajador, pues debe existir un ambiente que asegure o que garantice el bienestar de los trabajadores en cuanto a que no ocurran accidentes, y mucho menos pues que los trabajadores se enfermen, ¿verdad? De forma física, mental y social, ¿verdad? Si bien la higiene generalmente se ve como un asunto de aseo personal, desde el punto de vista del trabajo se puede definir como parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces, el patrono pues tiene la obligación de mantener la seguridad y la higiene dentro del trabajo, dentro de la institución, dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, ya dijimos pues de que el patrono pues tiene esta obligación de mantener en el lugar de trabajo eh, bien higiénico y con una seguridad pues que sea de beneficio para el trabajador, ¿verdad? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Antecedentes históricos de la higiene y la seguridad dentro del trabajo. Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho distinto, de instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal. Tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo, defensivo. Así nació la seguridad industrial reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. Ya en el año 400 antes de Cristo, Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. Es decir, ya antes de Cristo, en los años 400, Hipócrates recomendaba pues de que los mineros pues realizaran baños posteriormente al trabajo en las minas debido de pues para evitar pues que el cuerpo se saturara de plomo, ¿va? Por el hecho de estar trabajando dentro de una mina. Pasemos a otra diapositiva. Dice también Platón y Aristóteles estudiaron deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. La Revolución Industrial
marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza de vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales. El nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad no fueron simultáneos debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Pasemos a la siguiente diapositiva. Objetivos de la higiene ocupacional. Entre sus subjetivos específicos se pueden mencionar, entre los objetivos específicos se pueden mencionar en cuanto a la higiene ocupacional. Eliminación de las causas de enfermedad profesional. Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. Prevención del empeoramiento de enfermedades y lesiones. Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. Condiciones ambientales de trabajo. Estas son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo. En este caso, podría ser una de las condiciones la iluminación, el ruido, las condiciones atmosféricas. Seguridad en el trabajo. El término seguridad se puede definir como las acciones que están destinadas a evitar la ocurrencia de un accidente o hacer que el riesgo no se incremente dentro de un centro de trabajo y en beneficio de los trabajadores. Repitiendo, seguridad en el trabajo. El término seguridad se puede definir como las acciones que están destinadas a evitar la concurrencia de un accidente o hacer que el riesgo no se incremente dentro de un centro de trabajo y en beneficio de los trabajadores. A continuación, vamos a pasar a otra diapositiva. Objetivos de la seguridad. Objetivos de la seguridad en el trabajo. Objetivo general de la seguridad ocupacional es prevenir los accidentes laborales que puedan producirse como consecuencia de situaciones inseguras en el entorno de las actividades que cada trabajador realiza. Objetivos básicos en cuanto a la seguridad en el trabajo. Evitar las lesiones y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida potencial humana o humano y con ello una disminución de la productividad, reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios. Mejorar la imagen de la empresa y, por ende, la seguridad del trabajador, que así da un mayor rendimiento en el trabajo. Recuerden que estos son objetivos de seguridad en el trabajo. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los accidentes y las causas de los mismos. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que permita a la empresa desarrollar
las medidas básicas de seguridad e higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y gravedad. Accidentes laborales. Sí. El accidente se define como todo suceso anormal, no querido ni deseado que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable, que interrumpe la normalidad, continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. Clasificación de accidentes laborales. Existen dos tipos de accidentes laborales. A. Accidentes sin dejar de asistir a trabajar. Después del accidente, el empleado continúa trabajando. Accidente con inasistencia al trabajo es aquel que no puede causar incapacidad temporal, pérdida total de la capacidad de trabajo en el día del accidente o que se prolongue durante un periodo menor de un año. Incapacidad permanente parcial, reducción permanente y parcial de la capacidad de trabajo. Incapacidad total permanente, pérdida total permanente de la capacidad de trabajo. Y por último, muerte, ¿verdad? Esos serían accidentes laborales. Riesgos laborales son aquellas condiciones de trabajo que tienen la probabilidad o son susceptibles de causar daño o afectar la salud de un trabajador o bien que puedan afectar el proceso de producción. Todo patrono debe de adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores. Mejorando las condiciones de seguridad e higiene en la empresa se pueden esperar trabajadores más satisfechos y productivos. Todo lugar de trabajo debe contar con una organización de higiene y salud. Asimismo, en toda empresa o en toda institución de trabajo se debe de contar con un comité de seguridad e higiene, que es un grupo de personas de una empresa organizada para velar porque se mantengan buenas condiciones de higiene y seguridad, dar sugerencias para prevenir accidentes, el buen funcionamiento y estado de las máquinas y herramientas, reportar a la dirección o gerencia de la empresa los riesgos que detecten como un peligro para la salud de las y los trabajadores. ¿Quiénes deben de conformar el comité, verdad, de seguridad e higiene? Debe integrarse con representantes de las y los trabajadores y del patrono con el fin de que juntos propongan acciones para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente. Marco legal sobre higiene ocupacional y seguridad en el trabajo. Vamos a dejar esa diapositiva ahí en pantalla, mientras pues les explico más de lo que corresponde a lo que es la higiene y seguridad en el trabajo. La importancia de la higiene y seguridad en el trabajo para la institución radica en el fortalecimiento de estas acciones para que el personal que presta sus servicios cuente con las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo institucional de garantizar la certeza y seguridad de la información que va generando conforme se presenta en el desarrollo del proceso, ¿verdad? En los aspectos de higiene en los aspectos de higiene dentro de la institución se entenderá como la creación de condiciones de cuidado que deberán presentar las áreas de trabajo, las áreas comunes y los ambientes de servicios sanitarios destinados para visitas y funcionarios empleados y personal contratado temporalmente de institución. Es decir, que la higiene y la seguridad dentro de una institución
debe de velar porque las condiciones en que trabaja el trabajador deben de mantenerse, pues, los lugares de trabajo en un ambiente adecuado a que el trabajador pueda desempeñarse saludablemente bien, ¿verdad? Por eso decimos, en los aspectos de higiene dentro de la institución se entenderá como la creación de condiciones de cuidado que deberán presentar las áreas de trabajo, las áreas comunes y los ambientes de servicios sanitarios destinados para visitas y funcionarios empleados y personal contratado temporalmente de la institución. Es decir, el patrono tiene la obligación de mantener estas áreas, tanto comunes como lugares específicos, como los sanitarios, en un buen estado, con mucha limpieza, para evitar pues que existan contagios de enfermedades no solo para los trabajadores, sino para todos aquellos que visitan eh, las empresas, ¿va? O las instituciones de trabajo. En realidad, pues en toda institución o empresa debería de existir una guía sobre la higiene y el trabajo, que sirva de guía en la observancia de medidas de higiene y seguridad, en las instalaciones y oficinas de registro de información y que su implementación permita prevenir cualquier enfermedad producida por actividades laborales, así como garantizar la seguridad para los funcionarios, empleados públicos, personal temporal y público en general en la prevención de accidentes o lesiones que pongan en peligro su integridad física. Estas guías deben de contener objetivos específicos y dentro de estos objetivos específicos de guías o reglamentos internos que fundamenten o que rijan las normas para llevar una higiene, una seguridad en donde el trabajador pues se sienta a gusto trabajando en la empresa o la institución, deben de ser, por ejemplo, definir las condiciones mínimas de seguridad en las áreas de trabajo para evitar los accidentes laborales, contribuir a la prevención de accidentes o en casos de emergencia implementar los sistemas o dispositivos de seguridad y promover la creación de rutas de evacuación, orientar al colaborador a mantener los estándares de seguridad necesarios dentro del plan de ejecución, promover la capacitación dentro del personal en materia de higiene y seguridad, establecer un grupo encargado de promover medidas preventivas de higiene y seguridad, promover una estrategia de comunicación que permita dar a conocer las medidas de higiene y seguridad del trabajo. La seguridad dentro de cada área de trabajo es un derecho constitucional, por lo que es necesario que todos los trabajadores, en el caso de Guatemala, posean conocimientos básicos que les permitan identificar todos aquellos factores de riesgos laborales. Higiene y seguridad es una herramienta que facilita la información y la adopción de medidas preventivas que contribuyen a la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, y su emisión es un cumplimiento a la ley, ¿verdad? Su implementación permite velar por el cumplimiento de requerimientos mínimos en los aspectos relacionados a higiene y seguridad en las áreas de trabajo y sus alrededores. Para transmitir los conocimientos necesarios a los trabajadores, es posible solicitar el apoyo de instituciones que por su funcionamiento tienen relación directa con la prevención cuando se considere necesario. Existen algunos lineamientos sobre la seguridad y la higiene, ¿verdad? Higiene y seguridad en el trabajo contiene el significado convencional de algunos términos empleados para el uso y aplicación adecuado de su contenido. Higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué es la higiene y seguridad en el trabajo? Es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, medidas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes tendientes a eliminar
las condiciones inseguras del ambiente y a instruir a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. La higiene y seguridad son aplicadas en los centros de trabajo, tienen como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas a proporcionar las condiciones de trabajo, como capacitar y adiestrar para que se eviten dentro de lo posible las enfermedades y los accidentes laborales. Higiene en el trabajo. La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan estos trabajos. Está relacionado con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, es decir, que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y control de aquellos factores del ambiente psicológico o tensionales que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o deterioro en la salud. Objetivos en cuanto a la higiene en el trabajo. Los objetivos de la higiene en el trabajo son de carácter preventivo, ya que se dirigen a la salud y a la comodidad del trabajador, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. Ese es uno de los objetivos de la higiene en el trabajo: evitar que el trabajador pueda enfermarse y que se ausente de su trabajo de manera provisional o de manera definitiva por haber enfermado en el trabajo, ¿verdad? Y dice que algunos de los objetivos de esta situación son que se deben de eliminar las causas de enfermedad profesional. Se deben reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras. Se debe prevenir de empeoramiento de enfermedades y de lesiones. Se debe dar mantenimiento a la salud de los trabajadores y aumento de la productividad por medio del control del ambiente del trabajo. Si controlamos el ambiente saludable del trabajo, lógicamente pues va a haber mayor productividad, va a haber mejor eficiencia en el trabajo. ¿Qué entendemos por enfermedad ocupacional? Se entiende por enfermedad ocupacional como todas aquellas patologías o afecciones adquiridas por causa del trabajo. Cuando un trabajador o trabajadora se expone a factores de riesgos en las actividades laborales, se consideran de origen ocupacional. Esta enfermedad se complementa y se puede descartar mediante una investigación, incluyendo todos los aspectos del medio ambiente de trabajo y agentes directos o indirectos que pudieran afectar la salud del trabajador objeto de estudio. Las enfermedades ocupacionales son causadas por la exposición a condiciones o uso permanente de equipos inadecuados de trabajo. Los especialistas en salud ocupacional sugieren descansar por lo menos durante 5 minutos cada 2 horas como medida de autocuidado laboral. La pausa activa es una de las más importantes herramientas para prevenir enfermedades laborales o derivadas del trabajo, cuyas jornadas obligan a estar en una sola posición estática mucho tiempo, que no es correcto, ¿va? Las pausas son ejercicios de estiramiento y fortalecimiento que se realizan en el mismo lugar de trabajo, que ayudan a prevenir y mejorar las dolencias producidas por las posturas estáticas prolongadas, o sea, por mucho tiempo, y movimientos repetitivos, ¿verdad? Entonces es muy bueno pues que hayan pausas
en los horarios de trabajo para que el trabajador pueda tener pues ese tipo de estiramientos para evitar pues cualquier dolor en su cuerpo, ¿va? Existen riesgos laborales y dicen, los riesgos laborales son condiciones, características o exposiciones que generan cualquier daño o afectación a la salud del trabajador. Es necesario identificar qué tipo de riesgo se registra en las compañías para evitar la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Dentro de estos tipos de riesgos tenemos riesgo del medio ambiente físico y social. Son condiciones que no pueden ser controladas por el empleador, como es la contaminación ambiental, la violencia social y los desastres naturales, ¿va? Definitivamente, estos no los puede evitar el empleador. Riesgo biológico, generado por exposición a elementos que desarrollan reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas, intoxicaciones, ¿verdad? Estos serían los riesgos biológicos. Riesgo químico. Involucran sustancias o compuestos que interactúan con el cuerpo humano y que pueden generar quemaduras. Son producidos por inhalación, absorción cutánea, ingestión de líquidos, de gases, etcétera, ¿va? Riesgo ergonómico de carga física. Tareas o procesos que causan afectación en la productividad del trabajador por motivo de cargas físicas, posturas o por el diseño del puesto de trabajo. Riesgo físico. Se trata de aquellas circunstancias que, de acuerdo con su intensidad, pueden causar efectos dañinos a la salud, tales como el ruido y la iluminación. Riesgo psicosocial. Se define como aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad de afectar el desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica o social del trabajador. Riesgo de seguridad. Exposición a condiciones peligrosas que se puedan causar por un equipo de mecanismo, objeto o instalaciones locativas. Riesgo de saneamiento básico. Actividades relacionadas con el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos peligros y la recolección, el tratamiento y la disposición de basuras e inadecuado control de insectos, plagas y roedores. Todo esto, pues, son riesgos que se producen dentro del trabajo. Ahora veamos accidentes que se pueden producir dentro del trabajo. En este acto dice que ocurre en el trabajo provocando directa o indirectamente lesión corporal, perturbación funcional o enfermedad que determine la muerte, la pérdida total o parcial, permanente o temporal de la capacidad para el trabajo, ¿verdad? Esto sería el accidente de trabajo. Causas de accidentes en el trabajo. La mayor parte de los accidentes es causada por razones que puedan identificarse y eliminarse para evitar nuevos accidentes. De acuerdo con el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, las principales causas de accidentes son las siguientes dentro del trabajo. Una, la condición insegura es el estado o condición física del objeto o material que puede causar el accidente y que puede ser corregida antes de que suceda. Por ejemplo, equipos en mal estado, piso resbaladizo, aceitoso, mojado, instalación eléctrica con cables deteriorados, iluminación deficiente o inadecuada. Todos estos ejemplos pueden ser evitados si el empleador o el dueño de la empresa pues evita arreglando todos estos malestares
que existen dentro de una empresa, ¿va? Como por ejemplo la instalación eléctrica con cables en mal estado, ¿va? Es bien delicado, ¿va? Una iluminación deficiente e inadecuada, pues no permite que el trabajador se pueda desenvolver con eficiencia dentro de su trabajo. Otra causa de accidente en el trabajo, el tipo de accidente. Es la forma o modo de contacto entre el agente del accidente y el accidentado, o el resultado de este contacto como golpes, caídas, resbalones o choques, ¿verdad? Acto inseguro es otra causa de accidentes dentro del trabajo. Es la violación del procedimiento aceptado como seguro, es decir, dejar de usar el equipo de protección individual, distraerse o conversar durante el servicio, fumar en áreas prohibidas, lubricar o limpiar equipo en funcionamiento, ¿va? Es decir, que dejamos de tener las prevenciones adecuadas para evitar un accidente en el trabajo. Otra causa de accidentes en el trabajo, el factor personal de inseguridad. Es cualquier característica deficiente o alteración mental, psíquica o física, accidental o permanente que permite el acto inseguro. Son problemas como visión defectuosa, fatiga o intoxicación, problemas en el hogar, desconocimiento de las normas. También, pues, esto es una causa de accidente en el trabajo. Tipos de accidentes en el trabajo. Biológico es el que ocurre por contacto con agentes biológicos, micro y macroorganismos como virus, bacterias, hongos, parásitos que pueden estar presentes en secreciones biológicas como sangre, orina, saliva, vómito y que pueden estar en contacto con la piel y mucosa de los trabajadores. Eso pasa cuando el lugar no está totalmente higiénico, no está seguro, ¿verdad? Otro tipo de accidente en el trabajo puede ser la caída de objetos. Es el accidente que ocurre al caer un objeto desde un nivel superior al nivel en el cual se encuentra el trabajador y los golpes en alguna de las partes del cuerpo, ¿verdad? Otro tipo de accidente en el trabajo sería caída a nivel. Es el accidente que ocurre cuando el trabajador se cae en el mismo plano de sustentación. Puede ser ocasionado por sillas en mal estado, escaleras, pisos húmedos, desniveles o huecos en el piso, materiales, equipos o herramientas mal ubicadas en el piso, entre otros. Es una caída de corto recorrido, ¿verdad? Otro tipo de accidente en el trabajo, intoxicación alimentaria. Es la manifestación clínica ocasionada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos o por agentes químicos, pesticidas, metales pesados o venenos. Otro tipo de accidente en el trabajo, postura forzada. Es el accidente que se genera por posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada como hipertensiones, hiperflexiones, etc. Generalmente este tipo de accidentes ocurren cuando se realizan movimientos fuertes y rápidos. Otro tipo de accidente en el trabajo, golpes por o contra objetos. Es el accidente que ocurre cuando el cuerpo de un trabajador entra en contacto con objetos cortantes, punzantes o abrasivos, tales como cuchillos, espinas de rosas, punzones, tijeras, destornilladores, pinzas, entre otros. Otro tipo de accidente en el trabajo, exposición o contacto con la electricidad. Es el accidente en el que el trabajador resulta lesionado por contacto directo con partes activas en tensión, energías o corriente eléctrica.
Condiciones ambientales dentro del trabajo. Dice, se entienden como las circunstancias físicas que acobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo. Entre ellos tenemos la iluminación. La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que incide en el lugar de trabajo del empleado, cantidad de luz en el punto focal de trabajo. Los patrones de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. Cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minuciosas, tanto como necesaria será la iluminación del punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes en el trabajo, la falta de iluminación. Un buen sistema de iluminación debe contener los siguientes requisitos. Veamos los requisitos. A. Ser suficiente de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione toda cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. B. Ser constante y uniforme distribuido para evitar la fatiga de los ojos, consecuencia de las sucesivas acomodaciones en virtud de las variaciones de intensidad de la luz. Deben evitarse contrastes violentos, luz y sombra y posiciones de claro oscuro. Otra condición ambiental en el trabajo que afecta también al buen desempeño del trabajador son los ruidos, ¿verdad? No adecuados, ruidos inadecuados. Por ejemplo, por lo general el ruido se considera como un sonido o barullo indeseable. El sonido tiene dos características principales, frecuencia e intensidad. La frecuencia del sonido es el número de vibraciones por segundo emitidas por la fuente de ruido y se mide ciclos por segundos. La intensidad de sonidos se mide en decibeles. La evidencia y las investigaciones hechas muestran que el ruido no provoca disminución en el desempeño del trabajo. Sin embargo, la influencia del ruido sobre la salud del empleado y principalmente su audición es poderosa. La exposición prolongada a elevados niveles, el ruido produce de cierta manera pérdida de audición proporcional al tiempo de exposición. Al ruido mayor será el grado de pérdida de audición. El efecto desagradable de los ruidos depende de la intensidad del sonido, la variación de los ritmos o irregularidades, la frecuencia o tono de los ruidos. Muy bien. No cabe duda pues que el ruido pues afecta al desempeño del trabajo porque va perdiendo audición el trabajador, ¿verdad? Otra causa o otra condición ambiental del trabajo serían los colores. El propósito principal del Código de Colores de Control de Riesgos Operacionales es permitir que las personas puedan identificar con rapidez y exactitud condiciones de riesgo y peligro, áreas críticas, equipos y para señalar aspectos importantes en el ambiente industrial. Los colores empleados en el control de riesgos son principalmente los colores medios visuales, de alta visibilidad, gran luminosidad y alto cromatismo o intensidad. Los colores de control de riesgos son colores focales, de alto impacto visual y contraste respecto a los demás colores del ambiente laboral, cuyo propósito es concentrar aspectos importantes o críticos y zonas o puntos de riesgo y o peligro. Los colores de control de riesgos operacionales son colores funcionales y de información para advertencia de riesgos y señalización.
Son colores de propiedades específicas a los cuales se les atribuye un significado o mensaje. También otra condición que afecta al trabajo o afecta el ambiente del trabajador sería la ventilación. Si no estamos en un ambiente adecuado en cuanto a ventilación, es seguro que nos va a afectar en nuestro desempeño del trabajo. Todo lugar de trabajo necesita ser ventilado, dice, ya sea por medios naturales o mecánicos, mejor si es natural, ¿verdad? Para cumplir con dos requerimientos ambientales. El primero es con el fin de proporcionar el oxígeno suficiente para el mantenimiento de la vida y el segundo para abatir la contaminación ambiental. La ventilación es un método para controlar el ambiente mediante la utilización estratégica del flujo de aire. Consiste en la renovación del aire por medios naturales o mecánicos, con el fin de reducir la emisión de olores molestos, remover un contaminante, diluir la concentración de los contaminantes dispersos y mantener las condiciones físicas de temperatura y humedad. Las grandes aplicaciones de la ventilación industrial son: 1. La prevención de incendios y explotaciones. El control de la contaminación atmosférica para lograr niveles aceptables para la salud, el bienestar de los trabajadores. El control del calor y de la humedad para conseguir condiciones de trabajo aceptables. Bien importante, pues mantener un lugar bastante ventilado para el mejor desempeño de los trabajadores, ¿verdad? Saludable, ¿va? Trabajar en un lugar con un ambiente de ventilación bueno, ¿va? El marco legal de la higiene y seguridad en el trabajo está en las leyes y dice que son las leyes que regulan las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo. En esta se contempla la obligación mínima legal exigible a todos los patronos, dicen, la responsabilidad empresarial en la prevención de accidentes de trabajo y las obligaciones de los empleados en el cumplimiento de las mismas, ¿verdad? Es decir, el patrono, la ley le exige que debe mantener un ambiente adecuado dentro de su empresa y también el empleador está obligado a el cumplimiento de las mismas. La Constitución Política de la República de Guatemala indica: a continuación se citan literalmente los artículos inherentes a la seguridad de las personas que en la Constitución Política de la República de Guatemala se describen a efecto de examinarlos posteriormente, ¿verdad? El artículo 1 dice, habla de la protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular, ¿verdad? Serán nulas in su iure las leyes y las disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden que disminuyan, restringan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza a las personas. Es decir, desde el punto de vista constitucional, la ley protege al trabajador en el sentido de la higiene y la seguridad dentro de una empresa en donde labore. El Código de Trabajo. Los artículos 197 al 205 del Código de Trabajo señalan las precauciones que los patronos están obligados a adoptar para proteger eficazmente la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores.
así como la responsabilidad de las autoridades de trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, y sanitarias, Ministerio de Salud, de colaborar a fin de obtener el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales para el bienestar de los trabajadores. Veamos en el Código de Trabajo, según los artículos 197 al 205, que es donde se establece, en primer lugar, en el título quinto, capítulo único, higiene y seguridad en el trabajo. Y es capítulo único y es un capítulo que contiene muy pocos artículos. Del artículo 197 al artículo 205. Apenas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos que contiene el Código de Trabajo en cuanto a lo que se refiere a la higiene y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Dice el artículo 197, todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a, inciso A, prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de prevenir accidentes dentro del trabajo, pues velando porque la maquinaria que se ocupa dentro de la empresa esté en constante buen estado, ¿verdad? Inciso B, prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que las provocan. Es decir, principalmente deben eliminarse las enfermedades eh, eh, que provocan pues que los trabajadores se enfermen, ¿va? En este caso, hablando de las enfermedades profesionales, ¿va? Se deben de prevenir incendios según el inciso C. El inciso D dice que debe proveer un ambiente sano de trabajo. Cuando hablamos del ambiente, ¿va? De la ventilación, de la iluminación, de evitar ruidos, de tener colores que no son adecuados para el trabajador. Inciso E, suministrar cuando sea necesario ropa y equipo de protección apropiadas destinadas a evitar accidentes y riesgos de trabajo. El empleador debe procurar pues tener este tipo de ropa para protección para sus trabajadores. F, colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgos para los trabajadores. O sea, el empleador tiene que mantener resguardos y protecciones a las máquinas para evitar cualquier accidente que le pueda ocasionar un riesgo para los trabajadores. G, advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo. O sea, tiene la obligación del patrono de decirle a qué se expone el trabajador al desempeñar su trabajo en esa empresa, ¿verdad? H, efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y seguridad en el trabajo. Y cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y estén además dotadas de lavamanos. Es decir, donde hay un número grande de trabajadores, pues igual número adecuado se debe tener sanitarios para que no todo el mundo entre a un mismo sanitario o a dos sanitarios. Debe de tener varios sanitarios y debe de tener lugares como lavamanos, ¿va? Para que puedan lavarse las manos con jabón adecuado
para tener una buena higiene, ¿va? J. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable para los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene. K. Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa separados para mujeres y para hombres. Mantener un botiquín provisto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios. Estos serían la obligación que tiene el patrono de adoptar la protección de la vida y la seguridad del trabajador, ¿va? Y su salud, ¿va? Y para ello, pues deberá adoptar las medidas que hemos leído en estos incisos de la a la L, ¿va? El artículo 197 bis dice: si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones, veamos. Estamos hablando de que si en juicio ordinario el empleador ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones. A. Si en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentos para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo, ¿verdad? B. Si no obstante haber ocurrido accidentes de trabajo, no adopta las medidas necesarias que tiendan a evitar que ocurran en el futuro, cuando tales accidentes no se deban a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que los servicios son prestados. Si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de una situación de riesgo sin que haya adoptado las medidas que puedan corregirlas, y si como consecuencia directa o inmediata de una de estas situaciones especiales se produce accidente de trabajo que genere pérdida de algún miembro principal, incapacidad permanente o muerte del trabajador, la parte empleadora quedará obligada a indemnizar los perjuicios causados con independencia de las pensiones o indemnizaciones que pueda cubrir el régimen de seguridad social. El monto de la indemnización será fijada de común acuerdo por las partes y en efecto de tal acuerdo lo determinará el juez de trabajo y previsión social, tomando como referencia las indemnizaciones que pague el régimen de seguridad social. Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge supertite, sus hijos menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres, en ese orden excluyente, tendrán acción directa para reclamar esta prestación sin necesidad de declaratoria de herederos o radicación de una mortual, ¿verdad? Eso es cuando el patrono, pues, incurre en estas situaciones que leímos en el inciso A, B y C, ¿verdad? Artículo 198. Todo patrono está obligado a acatar y hacer cumplir las medidas que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el fin de prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Artículo 199. Los trabajos a domicilio o de familia quedan sometidos a las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común y en el lugar donde ellos habitan. Artículo 200. Se prohíbe a los patrones de empresas industriales o comerciales permitir que sus trabajadores duerman o coman en los propios lugares donde se ejecuta el trabajo para una u otra cosa. Aquellos deben habilitar locales especiales. ¿Por qué? Porque en los trabajos industriales
pues hay mucha contaminación, ¿verdad? Entonces, por eso se debe prohibir por parte del patrono que sus empleados no coman dentro de los lugares pues donde se realizan estos trabajos industriales, sino que debe de haber un lugar específico para que estos puedan comer sus alimentos. Artículo 201. Son labores, instalaciones o industrias insalubres las que por su propia naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o de dañar la salud de sus trabajadores o debido a los materiales empleados, elaborados o desprendidos o los residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Son labores, instalaciones o industrias peligrosas las que dañen o puedan dañar de modo inmediato y grave la vida de los trabajadores, sea por su propia naturaleza o por los materiales empleados, elaborados o desprendidos, o a los residuos sólidos, líquidos o gaseosos por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas en cualquier forma que éste se haga. El reglamento debe de determinar cuáles trabajos son insalubres, cuáles son peligrosos, las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se restringe o se somete a ciertos requisitos y en general todas las normas que deben sujetarse a estas actividades. El artículo 202. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinadas a ser transportadas o cargadas por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. No podemos poner una carga grande a una persona que tenga ya 60, 65, 70 años, ¿verdad? Debe ser adecuado a la edad y a las condiciones físicas del trabajador. Artículo 203. Todos los trabajadores que se ocupen en el manipuleo, fabricación o expendio de productos alimenticios para el consumo público deben proveerse cada mes de un certificado médico que acredite que no padecen de enfermedades infectocontagiosas o capaces de inhabilitarlos para el desempeño de su oficio. A este certificado médico es aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de este mismo código, ¿verdad? Es decir, que los empleados que se dediquen a producir insumos de alimento básico, ¿verdad? Que se tiene que consumir por otras personas, están obligados a realizarse un chequeo médico y obtener un certificado médico en el cual pues digan que se encuentran bien de salud. Artículo 204. Todas las autoridades de trabajo y sanitarias deben colaborar a fin de obtener el adecuado cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y de sus reglamentos. Estos últimos deben ser dictados por el organismo ejecutivo mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Artículo 205. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Es decir, la persona que ocupe trabajadores para agricultura y los tengan dentro de su finca, deberán de proporcionarle lugares adecuados para poder vivir. Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dice, por medio de este reglamento, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, establece cuáles son las medidas de seguridad e higiene industrial que deben cumplir los patronos privados, el Estado, municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas, con el fin de proteger la vida de los empleados, su salud, su integridad corporal y mental. Describe las obligaciones y prohibiciones de los patronos en seguridad e higiene industrial, así como las medidas requeridas en diferentes ambientes de trabajo como edificios, superficies, paredes, puertas, escaleras, ventanas, aberturas y zanjas. Regula todo lo relacionado con iluminación, limpieza, ventilación, temperatura, humedad, etcétera, ¿verdad?
Obligaciones de los patronos. Todo patrono o su representante intermediario o contratista debe adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a las operaciones y procesos de trabajo, al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, a las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales y a la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de las máquinas y de todo género de instalaciones. Son también obligaciones de los patronos mantener en buen estado de conservación, funcionamiento y uso la maquinaria, instalación y útiles que se usan para las labores de los trabajadores. B. Promover la capacitación de su personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo. C. Facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones de seguridad que recomienden las autoridades respectivas. Someter a exámenes médicos a los trabajadores para constatar su estado de salud y su actitud para el trabajo antes de aceptarlos en su empresa y una vez aceptados periódicamente para control de su salud y ver normas relativas a exámenes médicos de los trabajadores publicadas en el diario oficial. Colocar y mantener en lugares visibles avisos, carteles, etcétera, sobre higiene y salud. O sea, el patrono está obligado a poner carteles visibles en donde pues exija pues que el trabajador debe de mantener una adecuada salud, ¿va? Se prohíbe a los patronos poner o mantener en funcionamiento maquinaria o herramienta que no esté debidamente protegida en los puntos de transmisión de energía, en las partes móviles y en los puntos de operación. B. Permitir la entrada a los lugares de trabajo de trabajadores en estado de ebriedad o bajo influencia de algún narcótico o droga enervante. En los trabajos que se realicen en establecimientos comerciales, industriales o agrícolas, o específicamente nocivas para la salud, o en las que dichas materias puedan formarse a consecuencia del trabajo mismo, el patrono está obligado a advertir al trabajador el peligro a que se expone, indicarle los métodos de prevenir los daños y proveerle los medios de preservación adecuados. Ahora veamos las obligaciones de los trabajadores en cuanto a la higiene y a la seguridad. Todo trabajador estará obligado a cumplir con las normas sobre higiene y seguridad, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad protegerle en su vida, salud e integridad corporal. Asimismo, estará obligado a cumplir con las recomendaciones técnicas que se le den en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo y al uso y mantenimiento de las protecciones de maquinaria. Se prohíbe a los trabajadores impedir que se cumplan las medidas de seguridad en las operaciones y procesos de trabajo. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o removerlos de sus sitios sin tomar las debidas precauciones. C. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos sin motivo justificado. D. Dañar, destruir o remover avisos o advertencias sobre condiciones de seguridad o insalubres, ¿verdad? E. Hacer juegos o bromas que pongan en peligro su vida, salud o integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. F. Lubricar, limpiar o reparar máquinas en movimiento a menos que sea absolutamente necesario y que se guarden todas las precauciones indicadas por el encargado de la máquina. Y G. Presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo influencia de un narcótico o droga enervante.
Condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo. Edificios. Los edificios que se construyan o se destinen para lugares de trabajo deben llenar en lo relativo a emplazamiento, construcción y acondicionamiento de los requisitos de higiene y seguridad que establecen este reglamento y otras disposiciones legales o en su defecto los que aconseje la técnica generalmente aceptada. Superficie y ubicación. Los locales de trabajo deben de tener las dimensiones adecuadas en cuanto a extensión superficial y ubicación de acuerdo con el clima, las necesidades de la industria y el número de laborantes que trabajen en ella. Pisos y paredes. El piso debe constituir un conjunto de material resistente y homogéneo, liso y no resbaladizo, susceptible de ser lavado y provisto de declives apropiados para facilitar el desagüe. Los corredores o galerías que sirvan de unión entre los locales, escaleras u otras partes de los edificios y los pasillos interiores de los locales de trabajo, tanto los principales que conduzcan a las puertas de salida como los de otro orden, deben tener la anchura adecuada de acuerdo con el número de trabajadores que deban circular por ellos y las necesidades propias de la industria o trabajo para evitar cualquier accidente de aglomeración. Todos los locales de trabajo deben poseer un número suficiente de puertas, ninguna de las cuales se colocará en forma tal que se abra directamente a una escalera, sin tener el descanso correspondiente para evitar algún accidente. Trampas, aberturas y zanjas. Las trampas, pozos y aberturas en general que existan en el suelo de lugares de trabajo deben estar cerrados o tapados siempre que lo permita la índole de aquel y cuando no sea posible deben estar provistos de sólidas barandillas para evitar accidentes. Ventilación. En los locales cerrados destinados al trabajo y en las dependencias anexas, el aire debe renovarse de acuerdo con el número de trabajadores y así evitar pues que la gente pues no esté prevista de aire para poderse desempeñar de una forma mejor. Temperatura y humedad. La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo deben ser mantenidos siempre que lo permita la índole de la industria, ¿verdad? Para un mejor desempeño en el trabajo. De igual manera, la iluminación, ya hablamos de la iluminación. Limpieza. Todos los locales de trabajo y dependencias anexas de una empresa deben mantenerse siempre en buen estado de aseo, para lo cual se realizarán las limpiezas necesarias. Existe un reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad. De acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, financieras y logísticas, las medidas de higiene y seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad de los trabajadores en el desempeño de su trabajo debe de reglamentarse en la higiene y la seguridad, ¿va? Además, debe existir dentro de la empresa una organización para la seguridad. Dice, en la medida posible, se promoverá la organización de un grupo de coordinación para la higiene y seguridad en el trabajo, quien deberá establecer los lineamientos de funcionamiento y ámbito de actividad. Podrían participar trabajadores de la institución que cuentan con una especial cualificación e información respecto de concretas cuestiones. Este grupo de coordinación de higiene y seguridad en el trabajo, debe existir un grupo que debe coordinar la higiene y seguridad en el trabajo. El grupo de coordinación es el organismo encargado de vigilar las condiciones de higiene y seguridad, así como su relación con el medio ambiente de trabajo, asistir y asesorar al empleador y a los trabajadores en la ejecución del programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Reuniones. El grupo de coordinación de higiene y seguridad en el trabajo
Se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, pero podrá hacerlo en forma extraordinaria previa petición de algún representante. Tales reuniones se harán durante el tiempo de trabajo. Todos los acuerdos del Grupo de Coordinación de Higiene y Seguridad en el Trabajo se adoptarán en consenso. Funciones del Grupo de Coordinación de Higiene y Seguridad de Trabajo. Se ha de establecer las funciones de los miembros del Grupo de Coordinación de Higiene y Seguridad en el Trabajo, del coordinador, así como también las funciones en conjunto del grupo. Entre las funciones del grupo como tal se resalta el colaborar, asesorar y asistir en el desarrollo de estudios y la realización de campañas de seguridad e higiene en el trabajo. Al referirse a las funciones de los miembros del grupo se destacan el vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como el cumplimiento de las normas y presentar informe de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Entre las funciones del coordinador resaltan el informar el resultado de las reuniones de trabajo, convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias y elaborar la agenda del día. Por otro lado, el coordinador deberá asignar a una persona para que se lleve el control de asistencia y prepare un acta de cada sesión y así como mantenerlas vigentes y suplir la ausencia del coordinador, entre otras, mientras que los demás integrantes del grupo tienen como principal función el ejecutar todas aquellas actividades que le asigne el coordinador. Finalmente, el coordinador asignará a un encargado de la higiene y seguridad en el trabajo que se encargará de asesorar al grupo, recopilar la información y emitir opiniones en asuntos que les sean asignados. También se debe de tener una brigada de seguridad en toda empresa. Esta brigada de seguridad es un equipo formado por empleados de la institución en cada área que auxilian al jefe del edificio en sus actividades señaladas antes, durante y después del evento. El objetivo primordial es auxiliar a los demás empleados y población flotante para salvaguardarse y protegerse durante una emergencia mediante actividades y acciones que permitan evitar o mitigar los efectos de una contingencia. Las actividades de los integrantes de la Brigada de Seguridad se amplían o limitan según la capacidad de ellos mismos. Una vez formada la brigada, sus integrantes serán colaboradores activos. Obligaciones de los trabajadores: prestar auxilio necesario en caso de siniestro, riesgo o peligro de personas o de los bienes, sin derecho a remuneración. Entre las funciones que deberán cumplir una brigada de seguridad se encuentran velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en la institución o en la empresa de trabajo, prevenir e identificar nuevos riesgos en la institución, proteger los bienes de la institución, en caso de emergencia permitir el acceso al edificio únicamente personal autorizado y debidamente identificado, ayudar en la evacuación de los trabajadores inmediatamente al cierre de calles, acordonamiento de las zonas de seguridad y de las salidas principales al edificio. Retirar a los curiosos que constituyen con frecuencia el mayor problema para atender a un herido. En el momento del fenómeno físico, cerrar las llaves de agua, gas y cortar la energía eléctrica. Ayudar a mantener el orden y prevenir los saqueos en la institución. Abrirán o mantendrán cerrada la puerta principal según determinen las condiciones y los criterios preestablecidos. Antes de un evento, la brigada de seguridad deberá hacer un plano general del inmueble, localizar las zonas de mayor y menor peligrosidad, observar, registrar y dar parte de todo lo que considere un peligro a corto y mediano y largo plazo, determinar las zonas de seguridad, detectar las llaves de agua y controles eléctricos, buscar proteger en forma permanente los cristales de las ventanas, lámparas, armarios y objetos colgantes, establecer su catálogo de riesgos de origen natural o humano,
Observar que los accesos y salidas estén despejados de cualquier obstáculo. Normas de higiene y seguridad en las áreas de trabajo. Mantener ordenado y limpio su puesto de trabajo. O sea, el empleador debe mantener limpio su puesto de trabajo. Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. No tener cosas que no les son útiles. Eliminar fuentes de contaminación y suciedad. Conservar el espacio adecuado para materiales, herramientas y equipos. Determinar clara y definida las áreas de almacenamiento y circulación en las áreas asignadas por la institución. Los artículos pesados deben colocar en las gavetas o anaqueles inferiores y no sobrecargar estos. Verificar que los armarios, archivadores, vitrinas y anaqueles se encuentren debidamente asegurados en el piso o en la pared, o estabilizarlos y balancearlos de acuerdo con el tipo de mueble. Eso entre otras. Recomendaciones para evitar la contaminación de los ambientes e instrumentos de trabajo durante las jornadas laborales. Con el fin de evitar contagios de enfermedades, los empleados deben evitar colocarse lápices o cualquier tipo de objeto en la boca, ya que este es un medio de contagio. Otro medio de contagio en el trabajo es el teléfono cuando es de uso comunitario, el cual debe desinfectarse periódicamente para evitar la transmisión de enfermedades. También es un medio de contagio dejar sobre los escritorios o en gavetas los pañuelos desechables usados al tener catarro. Una vez usados deben desecharlos en la basura y no dejarlos en gavetas o sobre las mesas. El consumo de agua pura. Cada oficina debe contar con agua purificada para beber, colocada en un lugar adecuado donde no obstruye el tránsito de las personas. Las áreas de comedores. El registro de información catastral deberá contar con un área específica para cafetería y comedor, o sea, en las empresas de trabajo. Ok, estamos. Recomendación, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 229-2014. Reforma al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 51-2015. Reforma al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 199-2015. Bueno, compañeros, hemos terminado la clase en cuanto a la higiene y seguridad en el trabajo. Se les agradece por su atención. Muchas gracias. Y pasen buen día, feliz domingo y feliz terminación de sábado, ¿verdad?